Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estén viendo esta grabación. Estamos en la asignatura Evaluación Clínica en la unidad 2, parte 2. En la primera parte estuvimos revisando los elementos para hacer las actividades de esta unidad. Si es lo que te interesa ver en estos momentos, te recomiendo que vayas a ese video. Si no, vamos a abordar en esta parte el material correspondiente. Muy bien, voy a compartir pantalla. Me avisan cuando esté compartiendo, por favor. Ya se ve, Ya profe. se ve. Perfecto. Entonces, por aquí estamos. Fíjense que antes hacía como muchas presentaciones por unidades y las iba como perdiendo, pero ya me di cuenta que puedo hacer una presentación gigante y ya vamos como abordando todos los temitas que se habían trabajado. Entonces, aquí empezamos. Admitimos a los dos participantes que faltan. Listo. Ahora sí, presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. Muy bien. La sesión pasada nos concentramos mucho en el proceso de la evaluación. Vimos que hay que tener un proceso delimitado para hacer objetivos y de esta forma que nuestras observaciones, nuestros diagnósticos sean significativos, que sean más que un puro test de internet, sino que tengamos un sustento. Recordemos que la psicología es una ciencia, tiene que tener tiene que tener pruebas, tiene que tener evidencias para poderse desarrollar. Ahora, en este segundo punto, ya vamos a centrarnos en la evaluación psicológica infantil. ¿Qué elementos vamos a retomar? Otra vez, siempre traten de retomar el incidente crítico de que son unos psicólogos que fueron contratados en una escuela y van a tener que tener contacto con padres de familia para definir los problemas emocionales, psicológicos, perdón, emocionales, cognitivos y neurológicos que puedan presentar los niños. Es como para que se vayan enfocando. Ya que tenemos esto, el siguiente punto es el incidente crítico. El incidente crítico es de toda esa gran problemática, ¿cómo lo vamos a trabajar en esta unidad? Para esta unidad, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos teóricos de la evaluación clínica debes de conocer para hacer una entrevista a padres, a hijos y a maestros? Profesor, ya no escuché la primera sesión. No te preocupes, Jacinto, quedó grabada, la vamos a subir, ¿ok? Pero ya quedó. Te comento, Jacinto. En la primera unidad lo que trabajamos fue los aspectos de las actividades a realizar. Ahora, ya que tenemos esto que son como los elementos básicos, vamos a ver. Primer punto, la evaluación psicológica infantil es una rama en auge. Es decir, en la revolución industrial, en el siglo XIX, los niños ni siquiera eran considerados niños, eran considerados seres humanos pequeños. Entraban a trabajar en fábricas, entraban a minas y no eran considerados con derechos. Mientras más ha pasado el tiempo, se le ha reconocido a los niños como seres humanos con una mente y una mente en desarrollo, o si quieren, son conductistas, conductas en desarrollo. Entonces, es una rama en auge. Muchas personas, muchos de ustedes van a terminar dedicándose a aspectos relacionados con la evaluación infantil o este, con la psicología infantil. Ahora, otro elemento. Hay que entender que tanto los niños como los adultos somos personas integrales, es decir, nos movemos por diferentes aspectos emocionales, cognitivos y en diferentes facetas, escuela, trabajo, amigos. Entonces, hay que vernos como un ser integral, biopsicosocial en un contexto para ir estableciéndolo. Es decir, al momento de aplicar una prueba o una evaluación, siempre tengan en mente el contexto específico de la persona en la cual se le está aplicando, en este caso a los niños. Bueno, recordemos que las herramientas usadas deben de responder a las necesidades. Las necesidades se las van a plantear las personas a las cuales las personas a las cuales les van a solicitar la evaluación. No es lo mismo que llegue una persona y que les diga, oye, yo tengo un conflicto porque Juanito no logra prestar atención, está siempre jugando y me gustaría ver qué podemos hacer, porque podríamos irnos hacia el lado emocional o conductual a decir, oye, es que yo quiero ver qué pasa porque Martina no está hablando, ya lleva un tiempo. Entonces, siempre hay que enfocarlo a las necesidades que nos presentan las personas que llevan a la persona a la evaluación.
¿Cómo empieza en los niños las evaluaciones? Les digo, a diferencia de los adultos en los cuales puede ser que ustedes vayan por propia voluntad, en los niños suelen comenzar por conductas que llaman la atención de los agentes con los que interactúan. Normalmente padres, maestros o vecinos. Normalmente son padres o maestros. O ya pueden ser vecinos o algún familiar. Por ejemplo, yo noto que el niño se aísla y ya no quiere jugar con otras personas. O yo noto que el niño, no logra controlar su esfínter y ya tiene 5 años. Entonces, vamos a ver los elementos por los cuales están. Normalmente se tratan por conductas, pero esas conductas siempre traen detrás algo que es lo que nosotros vamos a tratar de ir armando. Para eso son las evaluaciones. Y bueno, les decía que estas evaluaciones se van a dar en diferentes áreas de atención. Puede ser que, perdón, está pasando una moto muy fuerte. Ya. Puede ser que nos enfoquemos en áreas personales, emocionales, sociales o familiares. Hay que ver en qué aspecto lo vamos a ir canalizando. ¿Cómo vamos a obtener esta información? Lo vamos a obtener con la entrevista, lo vamos a obtener con la evaluación clínica, lo vamos a obtener con la anamnesis para saber qué es el aspecto que vamos a requerir. Ya que tengamos esto, hay que ver los diferentes tipos de evaluaciones psicológicas que hay. Puede ser una evaluación exploratoria, que nada más es para ver cómo está el panorama general, focalizada, que es para un punto en específico. Muchas veces por cuestiones de economía se terminan haciendo evaluaciones focalizadas, porque una evaluación diagnóstica que sería más completa, con muchos más rubros, es más costosa, reclama mucho, mucho tiempo, y luego los servicios de salud que ofrecen este apoyo psicológico no tienen tantos recursos o tanto personal para hacer una evaluación diagnóstica grande. Entonces, puede ser focalizada. También la evaluación ya se puede orientar, ya después de un trabajo, hacia la orientación y rehabilitación. O sea, ya pasamos por un primer proceso de diagnóstico, ahora, ¿cómo lo podemos rehabilitar o cómo podemos orientar a la persona? También valoración del progreso. Después de una primera entrevista y después de haber propuesto alternativas de tratamiento, vamos a hacer una segunda entrevista para poder ver qué progresos notamos, qué cambios notamos, si está funcionando lo que estamos haciendo o no está funcionando. Y también la evaluación de solución de problemas para casos muy concretos. Entonces, dime, Irene, te escucho. Profe, entonces, ¿se podría decir que los primeros tres tipos de evaluación son los con los que podemos iniciar y Sí, los otros tres ya sería durante el proceso y finalización de la evaluación, ¿no? efectivamente. Muy bien. Sí, Irene. Y les digo, lo recomendable es hacer una evaluación diagnóstica, que es la más completa, pero luego por tiempo o por recursos no es posible. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. La evaluación exploratoria, las características que tiene es que es breve, solamente es como para ver el panorama más general, y se aplica para niños que considera la institución, una escuela o un familiar. Normalmente se llevan a cabo en escuelas para ver si puede desarrollar algún trastorno o si puede tener alguna discapacidad. Puede ser en cuestiones de lenguaje, pueden ser cuestiones cognitivas, pueden ser cuestiones de asociación, y es para ver si puede desarrollar algún tipo de trastorno o algún tipo de discapacidad. Bien, es necesario que después de hacer una evaluación exploratoria, se haga una exploración más general. Digamos que la evaluación exploratoria es como un primer filtro para poder ya después empezar a canalizar un poquito más a profundidad con la evaluación diagnóstica. Y recuerden, esto aplica para casi todas, más bien para todas las evaluaciones, no son definitivas, se van actualizando. Por eso teníamos en la otra presentación las de progreso. No es que si ahorita decimos, es que el niño tiene un retraso del habla, ya, nunca va a hablar. No, hay que darle terapia, hay que darle seguimiento, hay que utilizar pictogramas, hay que utilizar técnicas para poderlo apoyar. O en caso de que no pueda desarrollar la oralidad, que sea funcional, desarrollarle otras estrategias de comunicación. Bueno, la evaluación focalizada va hacia áreas especiales del funcionamiento. Les digo, esto ya es no está logrando interactuar bien con sus compañeros, no está logrando leer bien, es áreas funcionales determinadas. Puede partir de una pregunta diagnóstica, como ¿por qué el niño le cuesta trabajo matemáticas?
o por qué el niño no logra leer o comprender lo que lee. La pregunta también puede ser etiológica o del origen. ¿Cuál es la razón de que el niño no esté aprendiendo? ¿Cuál es la razón de que el niño no logre interactuar con sus compañeritos? Se puede complementar con otras áreas adicionales. La focalizada es hacia un punto en específico, se puede ir complementando, nada más que cada complemento va a requerir más recursos y más tiempo. ¿Ok? Y la principal razón por la que se utiliza la evaluación focalizada es por una cuestión de economía. Les digo, es mucho más sencillo aplicar una evaluación focalizada con pocos instrumentos para poderlo determinar a utilizar una evaluación diagnóstica. En la medida de lo posible y si la institución en la que laboran se los permite, es recomendable la evaluación diagnóstica en lugar de la focalizada, porque nos va a permitir tener bueno, vamos a poder desmenuzar mucho más la información, ver las fortalezas, las debilidades del niño, las áreas en las cuales se desempeña funcionalmente de una manera adecuada, en las cuales les cuesta un poquito más de trabajo, conductual, emocional, social, y también esto nos va a permitir ir estableciendo un diagnóstico. Y a través del diagnóstico ya después vamos a empezar a poder llevar a cabo un programa para la persona en concreto. También la evaluación diagnóstica nos va a permitir ver cómo poder canalizar al niño o colocar al niño en algún programa o en alguna clínica especializada. Por ejemplo, si llega un niño y ustedes son expertos, bueno, son psicólogos infantiles y detectan que el niño tiene dificultades de lenguaje, como efectivamente lo dice su madre, pero detectan que no tiene ningún problema en estructural, o sea, oye bien, puede articular bien y presenta ecolalia. ¿Saben lo que es la ecolalia? ¿Han escuchado ese término? Sí, profesor. ¿Qué es? Y repetir las cosas, las Repetir las palabras. cosas, eso. Repetir las cosas, repetir las palabras muchas veces sin entenderlas. ¿Ok? Entonces, puede ser que un niño no se comunique o no hable, pero sí repita las palabras. Si va a repitar las palabras, entonces eso ya no es un signo ni un síntoma de problemas de lenguaje. Ahí ya tenemos consideraciones para poder tratar, por ejemplo, casos de autismo o Asperger, ¿ok? Y ya lo podemos canalizar con un experto y va a ir por otros lugares. ¿Por qué? Porque por más ejercicios que tú le pongas al niño para desarrollar la motricidad de las palabras o para poderlo indicar, es un tratamiento diferente. Bueno, ahora, la evaluación de orientación y rehabilitación. Esta está centrada ya en lo que sí puede hacer el niño, en lo que sí puede desarrollar y a través de ello poderse adaptar a las tareas de forma exitosa. En esta sesión les he mencionado un poquito los pictogramas. ¿Saben lo que es un pictograma? ¿O los han escuchado? No, no, no. Miren, los pictogramas tienen varias funciones. Los pictogramas pueden ayudar a un niño que le cuesta trabajo hablar a empezar a desarrollar el lenguaje. Se llaman pictogramas, miren, así, pictogramas. Los pictogramas le pueden, ok, es pictogramas, lenguaje infantil. Entonces los pictogramas le pueden ayudar al niño que no habla o que tiene dificultades de lenguaje a poderse comunicar de una forma efectiva o funcional. Entonces ya en vez de que diga el niño, tengo sed, señala el dibujo de la niña tomando agüita. Y ya le pueden decir ustedes, quieres beber agua. Y pueden empezar a apoyar el lenguaje para que el niño vaya desarrollando estas habilidades. Pero eso es en caso de que tenga problemas del desarrollo del lenguaje. En caso de autismo, denme un segundito, voy a apagar tanto la cámara. Ya, perdón. ¿Sí me escuchan? Bien, voy a dejar de Sí, compartir la profesor. pantalla. En caso de autismo, también se pueden utilizar los pictogramas, que aquí los tenemos, para que el niño se pueda comunicar. Luego el autismo tiene complicaciones bien fuertes porque comprenden lo que están hablando muchos de ellos, no todos, comprenden lo que se está hablando, pero les cuesta trabajo articular.
Entonces imagínense que es como si ustedes tuvieran la boca con una venda o algo así y no se pudieran comunicar. Está muy feo. Entonces los pictogramas les ayudan a ser funcionales. Entonces, por ejemplo, un niño que tiene autismo y que es no verbal, así se les denomina, puede agarrar sus tarjetitas y decir tengo hambre. Y entonces, aunque no utiliza el lenguaje verbal, es funcional. Se puede adaptar al medio, que es lo que buscamos. Voy a volver a compartir la presentación. En el caso de la evaluación de orientación y rehabilitación es con las capacidades del niño, con lo que sí puede hacer, cómo podemos hacer para que se adapte mejor a su entorno. Un niño con síndrome de Down, un niño con parálisis mental, ¿cómo podemos hacer que desde sus condiciones particulares se pueda adaptar mejor al entorno para que pueda ser funcional, ser en la mayor medida autónomo y también feliz? ¿Ok? Para desarrollar tareas exitosas. Bueno, perdón. Evaluación. Ajá. Valoración y progreso. Esto ya es después de todo el proceso que hicieron y es para ver cómo va progresando el niño, cómo se logra comunicar ahora. Por ejemplo, un niño con autismo, en un primer momento puede ver las tarjetitas como un juguete, pero después las empieza a combinar y te puede decir, quiero ir al parque y después quiero comer, o quiero hacer tal cosa y las va combinando y hay un progreso. Podríamos incrementar las tarjetitas, podríamos buscar otra forma de comunicarnos o demás. Por ejemplo, hay muchos autistas que no se comunican verbalmente, aunque tienen la capacidad, pero sí lo hacen con el lenguaje de señas, con el LSM, el lenguaje de señas mexicano. Entonces tendríamos que ver cómo poderlo apoyar. Y se evalúa la efectividad de los procedimientos de intervención, es decir, con lo que propuse que se podía hacer, cómo podría mejorar. Ahora, siempre que vamos a planear esto, tenemos que tomar en cuenta el análisis de la demanda, es decir, a través de qué teoría vamos a abordarlo, desde la teoría factoralista o cognitivista. ¿A qué me refiero? Las teorías factorialistas señalan que la mente o la inteligencia se va a dar por factores determinados, por áreas multifactoriales establecidas, el área del lenguaje, el área de la socialización, y que estos factores se pueden trabajar de forma independiente. Al trabajarlos de forma independiente, si yo detecto que un niño tiene problemas en el lenguaje, me puedo enfocar en él. Mientras que las teorías cognitivistas relacionan a la inteligencia con la cognición, con el proceso de aprendizaje. Perdón, denme un segundito. Una pregunta, ¿nosotros como psicólogos debemos de saber el lenguaje de señas? No, pero lo tienen que canalizar, ¿ok? Por ejemplo, si de repente detectan que un paciente con autismo no verbal funciona bien con los pictogramas, pero no empieza a desarrollar lenguaje, pero sí empieza a expresarse con señas, lo que le pueden recomendar a la familia es buscar alguna asociación del lenguaje de señas o directamente canalícenlo con una asociación de autismo que van a tener expertos con el tema o para el lenguaje, digo, para tratar el punto determinado. No es necesario que ustedes lo sepan. Si lo saben, qué bien, es un extra, es un plus, pero no necesariamente. Entonces, la teoría cognitivista se va a basar en los procesos y operaciones mentales implícitos a nivel intelectual, o sea, ve a la mente como un proceso cognitivo global en la cual se van uniendo la sensación, la percepción, la concentración y la memoria. Esto va más hacia la teoría de Piaget, si les gusta por ahí. Ok, ok. Por cierto, perdón si escucha la bebé, no es que sea mal padre, ¿ok? Está teniendo una explosión o un ataque. Les explico, mi hija tiene autismo. Entonces, si ahorita yo voy, no voy a poderla calmar. Tengo que esperar a que se calme solita ahorita. Pero bueno, es nada más un aviso. Bueno, seguimos. Motivos para ir a un especialista mental. Recordemos que toda persona cuando va a terapia o cuando va a una evaluación psicológica tiene alguna intención, tiene algún motivo por el cual ir. Y les decía, ya sé que porque consideren que hay una conducta que es anormal, que los padres tienen una reacción, bueno, que pueden notar algo que les afecta. Por aquí tengo otro. Bien, entonces tenemos que ir viendo los puntitos por los cuales va a ir la persona en cuestión. Ahora sí, ¿qué aspectos son los que vamos a evaluar de forma general en el niño? En el niño podemos evaluar, ok, vamos a evaluar los resultados que nos da la entrevista
con los padres, con el niño, con las personas cercanas. Importantísimo, cuando hagan una evaluación, no se centren solamente en una perspectiva. Si solamente lo hacen desde lo que vende el niño o lo que dice el padre, no están viendo el ámbito global. Entonces hay que analizar siempre a las personas cercanas. Puede ser que, por ejemplo, el padre diga, pues es que mi hijo siempre grita y siempre se enoja. Y ya viendo al padre y viendo al medio, vemos que en la escuela siempre lo andan gritando, le hacen bullying, entonces hay que ver el medio. Puede ser que el medio sea el que esté mal, entonces hay que hacer un análisis completo. Bien, hay que conjugar dos elementos bien importantes al momento de hacer la evaluación. Por una parte, la objetividad, marcar parámetros que sí puedan ser medidos, que sí puedan ser observables y revisados. Y por otra parte, la empatía, es decir, comprender por qué el padre llevó al niño allí o por qué lo llevó a la escuela o cómo se siente el niño. Hay que ser empáticos, pero no apapachadores. O sea, hay que decir, mira, sí comprendo tu sentir, pero no por eso decirle, sí, todo va a salir bien o todo va a ser perfecto. No, no, esto es mentir, ¿verdad? Entonces, hay que ser empáticos, pero desde la empatía irlo trabajando. Ok, ahora sí, al momento de hacer las preguntas, y eso ya va para su propia actividad, hay que tomar algunas notas en cuenta. Lo primero son las características de la pregunta, que la pregunta sea clara, la pregunta sea comprensible y que sea adaptable para la persona en cuestión. Si ponen una pregunta muy compleja para un niño, en cuestiones del lenguaje, quizás no la vaya a contestar bien, pero no porque no sepa cómo contestarla, sino porque como se la plantearon está mal. Luego también tenemos las tendencias de respuesta. Este es un problema con el cual ustedes se van a enfrentar. A ver, y de hecho, también a ustedes les ha pasado. ¿Alguna vez han ido a un curso? Claro, claro, claro. Vamos con ello. De hecho, justo con eso vamos, Diana. El primer punto es establecer las preguntas de la forma adecuada. Si yo le digo a un niño, este, ¿cuál es el cúmulo de angustia que sientes al ver a tus progenitores en una relación, entablada a través de la violencia? Lo más probable es que el niño diga, pues, ¿de qué me estás hablando, hermano? O sea, no te entiendo. Y es normal, o sea, entonces hay que planear las preguntas para cada etapa. De hecho, al ratito, si nos da tiempo, si no lo vemos la próxima sesión, vamos a ver el caso, bueno, la prueba de la pata negra, que es un caso desde la psicología freudiana para trabajarlo con niños. Eh, es el de la pata negra porque literalmente es una puerquita con una pata negra. La segunda, les comentaba, levanten la mano quién de ustedes al final de un curso, ya sea aquí o de alguna asignatura, les han puesto estas escalas de Likert de el profesor empezó su clase a tiempo, el profesor hizo estas cosas, les han puesto esas valoraciones. Muy bien, Sí, perfecto. ¿Por qué les pregunto esto? Porque muchas veces, lo que hacen porque ya tienen prisa o ya se quieren ir, es ponerle a todo 10. A todo le ponen 10. Le ponen muy bien, 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 vámonos. Eso impide el buen análisis del instrumento de medición, en este caso de la valoración docente. Pero si ustedes de repente notan una tendencia en las respuestas, si de repente ustedes notan una tendencia en las respuestas, pueden darse cuenta de que hay algo ahí que está mal. Si todo es todo súper bien o todo súper mal, puede ser que la persona ni siquiera la haya contestado realmente. Dinos, Ireri, Profe, a mí me surgió una duda ahorita que estábamos viendo lo de las características de las preguntas. dime. Pues sabemos que tenemos que adaptarlas y que sean lo mayor claras posibles para a la edad de acorde de los niños, ¿no? Ujú. Entonces, la clase pasada nos había mencionado un ejemplo de una maestra que fue de lo de las respuestas con Sí, inciso. lo de la llanta. Ajá. Por ejemplo, en esa situación, nosotros, en caso de que la niña nos responda de esa forma o niño, eh, lo tenemos que considerar después de esa evaluación, o se supone que antes se hizo como que ese tipo de diagnóstico para después establecer las preguntas adecuadas para la niña. Sí, en teoría tiene que ser antes. En teoría tiene que ser antes. Pero ya en la práctica, puede ser que, por ejemplo, la escuela, el psicólogo de la escuela, le haya aplicado
una evaluación nada más para poder detectar problemas y lo haya canalizado. Y ya cuando te lo canalicen ya tienes que hacer todo el proceso de la anamnesis y demás para ver cómo se va trabajando. Dinos, Karina, te escucho. Adelante, Karina. Profesor, tengo una Dime. duda. En la elaboración de las preguntas, ¿se pueden realizar orientadas hacia una problemática Sí, 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 sí. para irlas aterrizando? Ujú. Sí, efectivamente, esas ya son evaluaciones focalizadas, que ya es cuando se van a focalizar en alguna problemática o en algún punto que tú ya detectaste. Por ejemplo, si después de la evaluación diagnóstica notas que hay ciertos puntos, ya puedes sacar las preguntas focalizadas. O si a través de la anamnesis o la entrevista con los padres te dicen, es que el niño tiene problemas de socialización o problemas de lenguaje, dices, ah, bueno, pues ya las voy a focalizar hacia allá. Sí, sí, sí. Ah, Y para la actividad también lo puedes hacer, ¿ok? gracias, profesor. Muchas gracias, Karina. Entonces, si de repente notan que la actividad tiene así como todas las respuestas en el mismo punto, híjole, hay que revisar si está bien o si está mal. Hay actividades o hay evaluaciones que lo que hacen es mezclarlas, entonces que a veces el muy bien sea algo positivo, ya sea el muy bien algo no tan positivo, para que de esa manera poder ver si todo lo tiene muy bien y están variadas las respuestas, ya está como contaminada. Tengo alguien que tiene levantada la mano aparte de esta, Karina, ¿quién es? Yo, profesor, Dinos. otra vez. Ahorita que estamos trabajando lo de las preguntas, Ujú. con la hora de estar planteando algunas de las que hice, bueno, pues también pasa que una pregunta se relaciona con uno de los temas que vamos a trabajar. Por ejemplo, una de las emociones se puede relacionar con la del recuerdo, que tiene Sí. que ver con la cognitiva, ¿no? Entonces, Ujú. no sé si ahí se están como valorando las dos, vaya. Muchas gracias, Ángel. Es buena pregunta. Lo que les sugiero es que para estas preguntas traten de ser lo más, bueno, que las logren acotar al punto. ¿Qué pasa si una pregunta, la respuesta que reciben, notan aspectos emocionales o notan aspectos cognitivos? Esa misma pregunta la mandan al lado de la valoración cognitiva o del lado emocional al momento, porque le están dando una respuesta diferenciada. Ok, sí se puede, Ángel. Entonces, nada más, en caso de que te den una respuesta emocional ante una respuesta cognitiva, la mandas hacia el otro lado. Ok, Dinos, Fernando, te ok, escucho. está bien, profe. Nada más quería preguntar si podemos usar preguntas espejo para precisamente evitar ese Sí, sesgo que pueda haber al sí. responder algunas preguntas. Muchas gracias, Fernando. Sí las pueden utilizar, nada más que para esta actividad. Si van a utilizar preguntas de espejo, no contarían para la cuenta, ¿ok? Pero claro que sí. Ángel, Sí, adelante, sí, Ángel. le comentaba que eh, eso me pasó mucho, por ejemplo, cuando estuve haciendo las preguntas para los padres, a la hora de preguntarles, no sé, acontecimientos de qué es lo que le enoja al niño, qué situación, algo así puse, me doy cuenta que también hablan de la parte eh, cognitiva y también de la parte emocional. Sí, sí, sí. Puede Eh, recibir una respuesta. Ajá. Efectivamente, sí. De hecho, qué bueno que lo mencionas, Ángel. En caso de eso, como las preguntas son abiertas, tendríamos que ir separando y de hecho ya con una entrevista abierta teníamos que ir explorando ya diferentes rubros. Para evitar eso, muchas veces lo que haces son entrevistas cerradas o evaluaciones cerradas para evitarlo. Pero sí, yo lo que les recomiendo es que vayan como norteando, vayan como... Una respuesta pueden sacar nuevas preguntas que no tenían planeadas, pero ya más enfocadas. Pero bien, Ángel. Dinos, Irene, te escucho. Profe, me surgió la duda ahora en las preguntas, que si tenemos que plantear ahora digamos, es que en el incidente crítico habla muy generalizado, no habla de que el niño tiene problemas de conducta o tiene problemas en relacionarse con sus compañeros. Entonces, las preguntas que vamos a realizar, tenemos que poner un problema hipotético, pero ya específico. Muchas gracias, Eddie. Miren, lo pueden hacer de forma general, como una entrevista diagnóstica general, pero yo lo que les recomiendo es que sí piensen en un caso específico. No es necesario que lo escriban porque eso ya va a ser como más trabajo, y ya tienen mucho trabajo, pero sí al momento de redactarlas piensen como un niño específico. Carlitos, Juanito, Pedrito, con ciertas características y con eso lo pueden ir enfocando.
¿Ok? Oiga, Dime, profesor, de dime. hecho, creo que sí lo dice porque el director es el que dice que hay problemas de límites y agresiones y algo así. Ah, creo que Así, sí, ¿verdad? sí lo dice. A ver, a ver, a ver. Esto está en el incidente crítico. A ver, a ver, a ver. Sí, Incidente crítico. ¿Qué aspectos teóricos de hablar deben conocer? No, creo que está acá. En la. Aquí está, tiene razón, mira, aquí viene. Muchas gracias, Ángel. Las dificultades que se presentan en el salón de clases donde las áreas de agresión física, no respeto de límites y rasgos en habilidades sociales, emocionales y cognitivas se han evidenciado en el último año. Entonces, estas son las características que tendrían que tomar para la entrevista. Gracias, Ángel. De todas maneras, si ustedes quieren tomarse la libertad y quieren imaginar a un niño diferente, les doy la libertad de hacerlo, ¿ok? Ok. Ahora, tenemos, se debe conjugar aquí. Elementos que tienen que tomar en cuenta para las diferentes entrevistas. Esto viene directamente en la plataforma, ¿ok? Tienen que plantearse, y le tienen que plantear al padre de familia, sí, de preferencia a un solo niño. O, buena pregunta, sí. No, ya entendí, miren, el incidente crítico dice que hagan una entrevista general para aplicársela a todos los niños, porque el problema es como grupal. Entonces, una entrevista que pueda abarcar a todos los miembros de esa comunidad. Piensen que ustedes son el psicólogo de la escuela y detectan que hay un problema en el grupo, entonces tendría que ser una actividad que aplicara para el grupo. Bien hecho, sí, sí, pero les digo, si lo quieren hacer individual, tampoco tengo problema. Ahora, la perspectiva del padre acerca del motivo de la consulta, o sea, ¿cuál fue el motivo por el cual lo trajeron? Conocimiento del padre acerca de la consulta, de los motivos de la consulta del niño. Puede ser también que el padre lo hayan mandado de la escuela a la entrevista, porque el padre ni siquiera sabe. El padre ve a su hijo muy normal en la casa, pero en la escuela le detectaron problemas. Entonces también preguntarle, ¿sabe por qué vino para aquí o cuáles fueron las razones? Historia del desarrollo del niño, que nos cuente cuál ha sido a grandes rasgos el desarrollo del niño desde la infancia hasta la adultez. Ya con eso, con las materias que han tenido de desarrollo humano, les pueden ayudar en qué etapa empezó a gatear, en qué etapa empezó a hablar, presentó problemas de ciertos aspectos y por ahí. También historia médica, social y académica del niño. Boletas, notas de los profesores, notas del psicólogo escolar sobre cómo socializa, historia médica familiar o la historia que tengan del seguro social para poderlo llevando a cabo. Y también, ¿qué es lo que nota el padre sobre el comportamiento, el temperamento, la forma de interactuar, como si está abierto, cerrado y demás? También los pasatiempos del niño son como elementos que podemos extraer del padre. En sus preguntas pueden retomar algunos de estos elementos para poderlas plantear. Bien, el segundo punto, me voy como por partecitas, entonces el siguiente, no, perdón, seguimos con el padre. También tenemos que ver las situaciones familiares, porque van a influir, ¿vamos? No es lo mismo un niño que acaba de pasar por un divorcio. Sí, por favor, solamente pongan las preguntas. No es lo mismo un niño que acaba de pasar, si las quieren justificar adelante, pero con que pongan las preguntas, está bien. No es lo mismo una persona que acaba de pasar por un niño que acaba de pasar por una separación de sus padres a un niño que se le acaba de morir un familiar. Entonces hay que checarlo. También si hay problemas de drogadicción, entre otras partes. Ya lo vieron ustedes en psicopatología. No es lo mismo la depresión a una depresión por una pérdida. Entonces hay que trabajarlo por ahí. También, si han tenido otros intentos de intervención que lo han llevado con otros especialistas y la razón por la cual lo dejaron de llevar. No vieron resultados, se aburrieron, el, el antiguo psicólogo los canalizó. ¿Cuál es el estilo de crianza que detectan en la familia? Es una crianza que absorbe, es una crianza descuidada. ¿Cuáles son las disciplinas parental que utiliza? Una disciplina amorosa, golpes, que está pésimo. Recordemos el artículo cuarto constitucional, eso no se puede. Ok, ¿qué recursos dispone la familia para resolver problemas, recursos económicos, cualquier tipo de recursos? Y también las metas que tienen los padres sobre la evaluación. ¿Qué es lo que espera el padre de la evaluación y el posterior tratamiento de su hijo? Después tenemos la entrevista con maestros. Igual, vamos a ver cuál es la perspectiva del maestro, que va a ser muy diferente a la del padre. También, cómo ha notado sus calificaciones y el historial de calificaciones que ha llevado, si lo ha tenido muchos años. Por ejemplo, luego en las escuelas mexicanas se da el caso de que al maestro lo van cambiando de año dependiendo de la generación. Entonces, puede ser que ya lo haya tenido 5 años.
También registro de asistencias escolares para anotar si hay algún problema en casa, por qué está faltando tanto, problemas de conducta, si existe alguna conducta problemática que haya detectado el profesor y factores que exacerban o alteran al menor. Bueno, ahora sí. Miren, nos quedan 3 minutitos. Tenemos dos opciones. Opción 1. Nos volvemos a conectar otros 20 minutos nada más y acabamos. Opción 2, nos conectamos el día lunes de la... No, perdón, lunes no. Martes de la próxima semana. Martes sería el día 19. Ustedes díganme. No, ahorita, profesor. Sí, ahorita, De una vez, vez, ¿verdad? De una Sí. vez. Entonces, Y Estamos también para calientitos. ver lo de la pata negra. eso, sí. Yo les prometí eso y luego no lo vimos, ¿no? Entonces, voy a cerrar. Regresamos inmediatamente. Cuídense Sí. mucho.